Quiero comenzar la presentación con esta cita de una de las participantes sobre qué considera que es la sexualidad y determina qué es la razón por la que todo el mundo quiere discutir. Creo que refleja muy bien el punto de partida de este trabajo. La sexualidad sigue siendo un tema complejo, rodeado de tensiones y debates e incluso de resistencias, y sin embargo es imposible pensar en la educación sin abordar la sexualidad. Mi nombre es Vanessa Pastor Cerezo, vengo de la Universidad de Alcalá y quiero presentar esta investigación cualitativa sobre las concepciones que el profesorado en formación tiene sobre qué es la sexualidad, porque estas concepciones van a influir directamente en su forma de enseñar, en los contenidos que prioricen y en cómo gestionen la diversidad en sus aulas. Aquí encontramos un pequeño mapa de cómo vamos a organizar la presentación, una pequeña introducción con el marco teórico, la metodología utilizada, los resultados y la discusión y las conclusiones se diferencian en que en la discusión vemos cuáles son los principales hallazgos, mientras que en las conclusiones se tienen en cuenta fortalezas, limitaciones y, bueno, una gran conclusión general. En este bloque quiero detenerme en el marco teórico. La UNESCO en 2024 ha insistido en la importancia de la educación sexual integral, subrayando que no se trata solo de hablar de biología, sino también de emociones, de relaciones, de respeto y sobre todo de derechos. En el caso español, varios autores y autoras han mostrado que la formación inicial del profesorado todavía es deficitaria en este terreno, lo que conecta directamente con nuestro estudio. Además, investigaciones recientes, como la que se llevó a cabo en 2024 con docentes en Asturias, revelan que incluso el profesorado en ejercicio tiene aún percepciones limitadas sobre la educación sexual. Esto refuerza la idea de que debemos intervenir ya desde la etapa de la formación inicial. Por último, no podemos olvidar la dimensión de prevención. Se ha señalado que una formación adecuada en sexualidad no solo mejora el clima escolar, sino que es un factor clave para prevenir violencias hacia diferentes colectivos. Todo esto enlaza con lo que se propone desde las pedagogías feministas. Educar en sexualidad es también educar para transformar, educar para cuestionar desigualdades y, sobre todo, para construir igualdad. En este punto se profundiza en un marco teórico más crítico. Por un lado, se señala que la sexualidad no es algo natural que simplemente ocurre, sino que está atravesada por discursos de poder que determinan qué se considera normativo. Judith Butler, por su parte, aporta la idea de que el género y la sexualidad son performativos, es decir, se construyen a través de prácticas sociales y no de esencias fijas. Además, es importante recordar que la sexualidad es diversa y que cada persona la vive de forma distinta. Y se debe insistir en que la escuela es un espacio fundamental para cuestionar esas normas y a la vez para poder transformarlas. Lo interesante es que investigaciones más recientes, como el estudio de 2022 sobre equidad de género en la formación inicial del profesorado o el de 2024 sobre la coeducación en centros de renovación pedagógica, muestran que todavía persisten imaginarios muy tradicionales. Esto significa que aunque tengamos un marco teórico potente, su aplicación en la práctica docente aún enfrenta grandes retos. Para este estudio contamos con 73 estudiantes del máster de formación en profesorado distribuidos en dos grupos, un grupo que se situaba en Alcalá de Henares y otro grupo en Guadalajara. La mayoría son mujeres, un 67%, frente a un 33% de los hombres, una distribución de género que se caracteriza en la formación de profesorado. La edad de los y las participantes oscila entre los 22 y los 40 años, lo cual refleja la heterogeneidad generacional típica de estos másteres, que acogen tanto a recién graduados y graduadas como a personas que retoman la formación tras cierta experiencia laboral. La técnica utilizada fue sencilla pero reveladora. Se les pidió que definieran en pocas palabras qué entendían por sexualidad. Esto permitió obtener discursos espontáneos, libres de condicionamientos de una encuesta más cerrada. Posteriormente realizamos un análisis cualitativo inductivo categorizando las respuestas en grandes ejes temáticos para poder interpretar las concepciones predominantes.
La lógica detrás de esta metodología es que el modo en que el futuro profesorado entiende la sexualidad puede orientar sus prácticas y estas pequeñas palabras o frases condensan mucho más de lo que parece en términos de creencias y representaciones sociales. Un primer grupo de discursos revela una concepción biologicista de la sexualidad. Para este estudiantado, hablar de sexualidad equivale a hablar de cambios físicos, de características biológicas o del sexo asignado al nacer. Por ejemplo, una participante de 22 años reduce la definición a cambios fisiológicos, mientras que otro de 27 años habla de cambios fisiológicos y psicológicos, dependiendo del sexo. Este tipo de definiciones son frecuentes y muestran la persistencia de un imaginario que concibe la sexualidad desde un plano exclusivamente biológico. Si bien estos discursos reconocen aspectos reales, dejan fuera las dimensiones sociales, culturales y emocionales, por lo que estas categorías emergentes reflejan no solo lo que las personas dicen, sino también cómo construyen socialmente su comprensión completo del fenómeno. Un segundo bloque de respuestas vincula la sexualidad a la identidad. Aquí ya no estamos ante un reduccionismo biológico, sino ante una visión que reconoce que la sexualidad forma parte de quienes somos. Por ejemplo, un estudiante de 35 años habla directamente de identidad sexual, mientras que otras respuestas combinan conceptos como identidad, intimidad y placer. Incluso aparece la noción de diversidad, lo que supone un reconocimiento explícito de que no hay una única forma de vivir la sexualidad. Esta concepción refleja avances, pero también limitaciones. Aunque se reconoce la pluralidad, el discurso sigue siendo poco elaborado. En línea con Butler, podríamos decir que el profesorado en formación parece intuir que el género y la sexualidad son construcciones sociales e identitarias, pero aún les falta un lenguaje más sólido para expresarlo. Esto es importante porque la falta de una conceptualización clara puede condicionar cómo se aborda la educación en sexualidad en sus aulas. En este tercer grupo de respuestas, la sexualidad parece ligada principalmente a la orientación y a la atracción. Muchas y muchos estudiantes hablan directamente de orientación sexual o de atracción hacia otras personas. Un ejemplo llamativo es el de una participante de 25 años que define la sexualidad como la atracción hacia uno o dos géneros o ninguno definido. Y esto forma parte de la propia idiosincrasia. Aquí se visibiliza una comprensión más compleja que incluye la posibilidad de orientaciones no normativas. Sin embargo, aunque hay apertura en la diversidad, muchas respuestas se quedan en lo relacional, dejando fuera aspectos más amplios como el placer, la intimidad o el poder. Estos discursos muestran el impacto de los debates sociales contemporáneos sobre la diversidad sexual y los derechos LGTBIQ+, pero también la necesidad de dotar al futuro profesorado de un marco conceptual más robusto para que puedan trasladar esta sensibilidad a la práctica educativa. En esta cuarta categoría se agrupan discursos que muestran una visión más integral de la sexualidad. Aquí no solo aparece la biología, ni se reduce la orientación o la identidad, sino que se incorporan elementos emocionales de placer, de autoconocimiento y de relación social. Por ejemplo, una estudiante de 22 años afirma que la sexualidad abarca todas las experiencias relacionadas al sexo y al género. Otro participante habla de la relación entre información, creencias y cuerpo propio y ajeno. Estas miradas, aunque son minoritarias, evidencian un avance conceptual que se acerca a lo que organismos como la UNESCO promueven bajo el enfoque de educación sexual integral. Esto nos muestra que parte de este profesorado en formación ya intuye la necesidad de una mirada más holística, lo cual es una oportunidad para trabajar desde la formación inicial una sexualidad que se entienda no solo como un hecho biológico, sino como una experiencia humana, diversa y compleja. Así que, ¿cuál es la conclusión, no? Se pueden observar cómo los discursos del alumnado se mueven entre dos polos. Por un lado, las visiones tradicionales que conciben la sexualidad como un hecho biológico ligado al sexo asignado al nacer. Por otro, definiciones más inclusivas que incorporan identidad, orientación, diversidad. Esto refleja, como diría Foucault, que la sexualidad es un campo atravesado por discursos de poder que moldean cómo se entiende y cómo se vive la sexualidad. También podemos pensar, con Butler, que el estudiantado percibe la sexualidad y el género como construcciones sociales, aunque todavía no tengan un lenguaje teórico sólido para expresarlo.
Aquí radica una de las claves, la formación del profesorado. Según la UNESCO, la educación sexual integral no solo transmite información biológica, sino que incluye aspectos emocionales, sociales, culturales y de derechos humanos. Nuestros resultados muestran que el profesorado en formación está en camino de reconocer esta complejidad, pero aún con lagunas importantes. La conclusión es que, si no se fortalece la formación crítica en sexualidad y género, lo que predominará en las aulas seguirá siendo el reduccionismo biologicista, lo cual limita las posibilidades de avanzar hacia una educación inclusiva y transformadora. Para cerrar, lo que este estudio nos muestra es un panorama de contrastes. Por un lado, concepciones tradicionales muy arraigadas. Por otro, discursos que apuntan a una comprensión más amplia e inclusiva de la sexualidad. Y esta tensión es a la vez un desafío y una oportunidad. La fortaleza principal de este trabajo es que da voz al profesorado en formación y nos permite ver de primera mano qué entienden por sexualidad. Eso nos aporta un punto de partida valioso para pensar cómo intervenir desde la formación inicial. Ahora bien, también tenemos limitaciones. La muestra es localizada. No profundizamos en todas las variables y muchas respuestas fueron breves, escuetas. En el futuro, sería importante ampliar la investigación, incorporar metodologías que fomenten un debate más profundo y, sobre todo, traducir estos hallazgos en propuestas concretas de formación. Solo así podremos preparar a un profesorado capaz de acompañar a su alumnado con una mirada crítica, inclusiva y transformadora. En estas dos diapositivas encontráis las referencias que he utilizado para construir la presentación. Muchas gracias y estaré encantada de contestar vuestras preguntas.